Oye, Juan, mañana iré a comprar. ¿Necesitas algo? Pues no necesito nada, yo iré en un par de días. Ujú. Y luego, bueno, yo creo que haré algo más. No sé el que haré, pero imagino que algo más. Bueno, estaré pendiente del teléfono por si me llamas. Muy bien. Bienvenidos amigos, welcome to the Real Spanish. Esta Juan, es la clase 43. ¿Cómo estáis? perfectamente. How is it going? Do you want a bit of double meaning? Okay, the sentence is, I don't feel like knowing how much you earn, Juan. Bueno, ¿cómo diríamos? How would you say I don't feel like in Spanish? Creo que es, no tengo ganas. No tengo ganas de saber cuánto ganas. Anda. Bueno, ganas, I don't feel like doing something, es no tener ganas de No hacer tengo algo. ganas. Ujú. I don't feel Y like. luego de cuánto ganas, how much you earn, Juan. Pero ganas Exacto. también, ganar, ¿hay algún otro significado? Ganar is to win. Ah, Ganar un partido. Ganar cualquier La cosa, un lotería. trofeo. Sí, la lotería. anda. O sea que no tengo ganas, I don't feel like saber cuánto ganas. To know how much you earn, ¿eh? Bien, bien. That's a bien, good bien. one. Ya. Bueno, Juan, hoy vamos a aprender un nuevo tiempo verbal muy fácil. El futuro. Muy El fácil. equivalente a will. Easy. In this case, the future is quite regular because three conjugations have the same endings. It doesn't change if it's are, ir. And you don't have to remove the ending. No, because we can use the infinitive and add the ending. Exactly. So you don't have to remove ar. For example, cantar. You don't have to say canté. That's the past. You have to say cantaré. De. I will sing. So let's see some examples. For instance, this one. Cantar, que es to sing, sería yo cantaré, Tú cantarás. él o ella cantará, Nosotros cantaremos. vosotros cantaréis. Y ellos cantarán. Can you see how simple that is? Vamos a ver las de la segunda conjugación. Por ejemplo, comer, Comer. to eat, para que vean las tres conjugaciones. ¿Cómo sería la primera, Juan? Yo comeré. Tú comerás. Él o ella comerá. Nosotros comeremos. Vosotros comeréis. Y ellos comerán. Mientras Y luego vamos a uno de la tercera ya. Vivir, por ejemplo. vivir, muy buen verbo. Venga, empezamos. Bueno, pues yo viviré. Tú vivirás. Él o ella vivirá. Nosotros viviremos. Vosotros viviréis. Y ellos vivirán. Muy Esto está chupado. This is easy peasy. Está chupado. ¿Eh? Bueno, pues this is the future. For regular verbs. Some irregular verbs pues have their But irregular. don't worry, there are not too many irregulars in the future. Yeah? Soon we will tell you which ones, but there are not as many as in the other tenses. Ok. Lista de traducción. Bueno amigos, vamos a hacer una lista de traducción, translation list. Juan will give us the sentence in English, Exactly. a couple of seconds to think about it, and I'm going to try to translate it into Spanish. I don't know if I'm good at Spanish, let's see. Juan. Let's see what happens. Let's see. La primera es I'm getting bored. ¿Me estoy aburriendo? Exactly. I'm living forever. Me voy para siempre. No, hombre, quédate. Bueno, venga, vale, me quedo un rato. I am going to work in India. Voy a trabajar en India. ¿No hay otro sitio más lejos, Juan? Bonito sitio. Why are you going that far? ¿Por qué te vas tan lejos? Because I like adventures.
Porque me gustan las aventuras. Exactamente, that's why I'm going to India, man. Eres un aventurero. And what are you going to work as? Ah, ¿y de qué vas a trabajar? As a Spanish translator. De traductor de español. But, do you know Spanish? Pero, ¿sabes español? Better than you, for sure. Mejor que tú, seguro. Bueno, eso hay que verlo. I want to see that. Eso hay que verlo, I wanna see that. Quiero ver eso, ¿verdad? Quiero ver eso quiero verlo yo también decimos. ¿Eh? Quiero verlo. Vocabulario. Bueno amigos, ya estamos de nuevo en la sección Vocabulary, vocabulario. Let's Una go for it. de nuestras favoritas. Vamos a ello. ¿Qué vamos a aprender, Juan, hoy? Vamos a aprender nationalities and countries. as Me always, gusta, I mean, me gusta. Vale, Something bueno, nice. vamos a empezar con el primero, Juan. Ireland, que es Irlanda. Entonces, en Irlanda hay irlandeses y se habla irlandés. I've been there twice and I loved it. We love Irish people. Noruega. Norway. Ajá. Noruega. En Noruega hay noruegos, ¿verdad? Y se habla noruego. Bueno, luego tenemos Finnish. No, que no hemos acabado. Entonces, Finlandia, Finland, ¿no? People are Finnish, es finlandeses. Y se habla finlandés, aunque también creo que hay un idioma que es Suomi, allí creo, en Finlandia. No sé si We'll have to estoy en lo investigate. cierto o no. El siguiente país es Dinamarca. How do you call that? Denmark. Vale. En Dinamarca, ¿sabes lo que hay? Daneses. ¿Y sabes lo que se habla? Danés. Bien, luego tenemos Islandia. Iceland. Bueno, pues en Islandia hay islandeses y se habla islandés. Joder, qué bien. Austria, which is Austria. En Austria hay austriacos y se habla austriaco. Sí, o alemán también, ¿no? I Creo, don't no know. sé. I've never been there. Bueno, luego tenemos Netherlands, ya no es Holland, han cambiado el nombre. Ahora en español decimos Países Bajos, antes decíamos Holanda, ¿vale? Bueno, I guess people there still holandeses y se habla holandés o neerlandés, también se dice, Juan. Bueno, esto es muy interesante, Culture, muy culture, complicado. Juan. La República Checa, the Czech Republic. Ya. Bueno, pues en la República Checa hay checos y se habla checo. Fácil. Bien, luego tenemos Rusia. Russia. Bueno, pues en Rusia hay rusos y se habla en ruso. Joder, muy bien, macho. ¿Y Ucrania? Ukraine. Ya. En Ucrania hay ucranianos. ¿Y qué hablan? Ucraniano. Sí. Aprendamos fonética española. Bueno amigos, nuevo fonema en español. Vamos a ver hoy la combinación de la letra GL. Suave, no es GLE, es GL. ¿Ok? Globo. Yo nunca he viajado en globo. ¿Y tú? Glúteo. En el gimnasio hay que hacer glúteo. Glóbulos. La sangre está compuesta por glóbulos rojos y glóbulos blancos. Glotón. Deja de comerte la tarta, que eres un glotón. Glaseado. Bueno, aunque no me gusta mucho el dulce, tengo que decir que los donuts glaseados están ricos. Global. Hay que preocuparse por el calentamiento global. Glaciar. Esta mañana hacía un frío glaciar. Glorieta. El otro día tuve un accidente
en la glorieta. Gladiador. Creo que algún día, muchos años atrás, fui un gladiador. Glándulas. En la lengua tenemos glándulas para el sabor. Muchas partes del cuerpo tienen glándulas. Just, doble sentido. Bueno amigos, hemos llegado a la sección doble sentido, una de vuestras favoritas. También nos encanta a nosotros. Así que I'm gonna ask Luija to give us a new sentence. We can't wait for that. Tú imagínate, Juan, un día que yo diga que no me quedan más. Uf, qué We bajón, will ¿eh? always. Bueno, todavía quedan muchas, no os preocupéis. Venga, esta no es muy difícil. Do you need a file to peel a lime? Bueno, está aquí arriba, ¿eh? It's up there. And we're gonna wait for you Okay. to write it down below in the comments, yeah? And as you are writing down in the comments, subscribe to our channel. Please subscribe to our channel and hit the notification button and smash the likes button, everything, please. Yeah. Spanish de la calle. ¿Qué pasa, Luija? ¿Qué tal? Pues mira, Juan, súper liado, tío. Te veo muy liado, ¿eh? ¿Qué haces? Pues mira, mañana tengo un examen y me la juego, ¿eh? Muy importante. Sí. Así que tengo que seguir estudiando, tío. Bueno, pues entonces te deseo mucha mierda. Muchas gracias. Ya te contaré qué tal ha salido, ¿vale? Bueno, Venga, Juan, hasta luego. chicos, Bueno, ¿qué es esto de mucha mierda? En inglés el equivalente es break a leg. Dicen, rómpete una pierna, ¿no? This saying comes from the old times. Why? Because when there was a circus or a theater or something like that, people didn't used to have cars. Now they went to the spectacle on horses. So when the acting or the play was over and everyone went back home, if there were a lot of shit of all these horses, they say, hey, it was a success. That's why we say mucha mierda. It comes from that period. Juan. that's a very interesting story, man. Interesting. I'm really... So now it's normally used by actors, but we also use it for exams or when you have an important test on your life. We say, hey, mucha mierda, ¿vale? Yeah, let's say that some people just, instead of saying mucha suerte, they will use this expression. Yeah, to change. Okay? So I hope you find these expressions useful and Don't tell me that we have finished. yes, Juan, class Well done. 43, sorry, is over. Let's stay a bit longer. Yeah? Well, friends, Bueno, chicos, see you next class and don't forget to keep on learning, okay? take care. Bye.